Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros queridos oyentes nuestros que están sintonizando este bello y hermoso programa número uno en Finlandia, en Groenlandia y en el País de las Maravillas. El día de hoy yo les quiero platicar un proceso que es bastante importante ahorita que ya aprendimos, como es el uso de las matrices, ¿verdad? Entiéndase Excel, SPSS, Minitab. Entonces, hoy quiero pues que podamos recapitular y expandir un poquito más todo el proceso para que podamos analizar cuantitativamente los datos, ¿verdad? Entonces, empezamos con la selección, un paso sencillo, que es la selección del software para analizar los datos. Este es básicamente o sea, como es de los primeros pasos, es de los pasos sencillos. Entonces, aquí tenemos que entender que existen muchos programas. Bueno, no muchos, pero tampoco es que sean dos o tres, pero tampoco es que sean 150. Tal vez, pero no en esta parte del mundo. Los más destacados son, como ya les mencioné, SPSS, Minitab y Excel. Excel es por excelencia el más usado porque es sencillo, ¿verdad? Estos datos simplemente lo que hacemos es que al ser todos mayormente similares, más o menos, eh, nos ayudan para que puedan darnos las definiciones de las variables y la matriz de datos. Entonces, este paso es sencillo, al igual que el segundo paso, que es la ejecución del programa. Esto es básicamente solo abrirlo, o sea, no es nada más. Luego vamos con la revisión de la matriz para evitar errores. Una vez que ya ingresamos todos los datos en nuestra matriz, es cuando ya podemos proceder a limpiarla, a arreglarla para poder, perdón, para poder asegurarnos de no haber cometido ningún error. Esto se hace porque el ser humano tiene fallas y Excel no es perfecto, entonces siempre se puede colar algún dato que no queríamos. Tenemos que cerciorarnos de que las variables unidimensionales y multidimensionales estén adecuadamente distribuidas. ¿Qué son las variables unidimensionales? Bueno, son aquellas variables en las que solo cuentan con un ítem para poder representarse. Las multidimensionales, pues haciendo una síntesis, son variables que necesitan de más de un ítem. Las variables estadísticas dependen de tres factores, que son el nivel de medición de las variables, la manera con que se haya formulado la hipótesis y el interés analítico, que esto depende enteramente del planteamiento del problema. Luego vamos con la evaluación de la confiabilidad y la validez de aplicación del instrumento. Bueno, para verificar que no existen errores de captura. O sea, la confiabilidad y la validez es para que no hayan errores. ¿Y cómo se determina? Bueno, a través de la confiabilidad o fiabilidad y la validez. Bueno, la confiabilidad o fiabilidad se puede medir a través de la medida de estabilidad, que es la confiabilidad de test a test, que es básicamente la aplicación de un mismo instrumento aplicado dos o más veces a un mismo grupo de casos después de cierto periodo. El problema aquí en este método radica en que el periodo de tiempo y la complejidad del instrumento afectan bastante. Por ejemplo, si el periodo de tiempo es muy largo, se suelen confundir las interpretaciones de la fiabilidad. Es decir, si el instrumento era muy complicado, nos va a dar una falsa sensación, una falsa interpretación, perdón, de fiabilidad. Por lo tanto, que sea muy largo el periodo no suele ser bastante práctico. ¿Por qué? Porque la gente al final termina olvidando y si el instrumento era más difícil que confiable, pues ahí nos va a dar la falsa sensación de que, sí, habían bastantes que respondieron así. En cambio, si el periodo es muy corto, los sujetos pueden recordar las respuestas. Entonces, hay que calcular más o menos un tiempo entre no muy largo ni muy corto. Entonces hay que ahí meternos. Luego vamos con el método de formas alternativas o paralelas, que es utilizar un instrumento similar en contenido, instrucción, duración y demás características. Esta para aplicarlo a una muestra similar de forma simultánea o en un periodo de tiempo corto, para poder más o menos hacer una comparación entre nuestro instrumento y otras versiones, ya sea que hayamos construido otros o estemos usando un instrumento y utilicemos instrumentos similares, ¿verdad? Luego vamos con Luego vamos con el método de mitades partidas, que es el que cuando agarramos nuestro instrumento,
lo dividimos en dos, que sean equivalentes, y luego comparamos las puntuaciones de ambas. Estas puntuaciones tienen que ser correlacionadas, es decir, que se complementen una a otra, que instrumento A se complemente con instrumento B, que tengan, que sea, o sea, si el total es 20, que uno tenga 9 y el otro tenga 8, es decir, que las respuestas den un total coherente. Y luego vamos con los métodos de coherencia interna, que son básicamente la estimación de los coeficientes de confiabilidad. Aquí tenemos unos cuantos que son bastante complejos, que es el alfa de Cronbach, los coeficientes KR20 y KR21 de Kuder y Richardson. Estos coeficientes simplemente son como ya medidas preestablecidas de un instrumento para calcular la confiabilidad. En base a estos tenemos que examinar nuestro instrumento y en base a la respuesta que nos arroje es o no es confiable. La validez, por otro lado, es más sencilla porque se obtiene mediante el análisis de los factores. Indica cuántas dimensiones integran una variable y qué ítems conforman cada dimensión. Luego, tenemos que ir con la parte del análisis descriptivo y visualización de los datos por variable. Este básicamente es una parte bonita porque son 4 etapas. 2 de ellas son exclusivas si se utiliza el programa SPSS y las otras 2 son para aspectos más comunes. El primero es el análisis usando las opciones informes, estadísticos, descriptivos y frecuencias. Repito, esta parte es solamente si se usa el programa SPSS, que es para poder generar informes, estadísticos, descriptivos y frecuencias. SPSS los arroja absolutamente si colocamos estos comandos. La fase 2, que es la fase analítica, es la evaluación de las distribuciones y las estadísticas de los ítems. Es decir, aquí analiza las distribuciones y los ítems. Entonces, esta etapa, pues como se entiende, esta etapa se usa si usamos Minitab, SPSS, Excel o una hoja de papel. Luego vamos con la tercera etapa, que otra vez es exclusiva de SPSS, que es la transformación y cálculo de variable. Aquí le estamos indicando al programa cómo debe agrupar los ítems en las variables de estudio. O sea, ingresamos el comando transformar y el comando calcular variable para que de esa forma nos arroje los ítems, las agrupaciones de los ítems. Y luego vamos con una que es común y obligatoria, como siempre, en cualquier programa, en una hoja de papel o en nuestra cabeza, que es el análisis, que es para solicitar todas las variables de estudio. Muy bien, ya tenemos nuestros datos así. Ahorita, ¿cómo le podemos hacer para que nos empiece a arrojar datos estadísticos? Bueno, tenemos que utilizar las medidas de tendencia central, las medidas de variabilidad y otras medidas de estadística diferencial. La primera es moda, que es la categoría que ocurre con mayor frecuencia. Es decir, ¿qué número, vamos a ponerlo en términos sencillos, qué número se repite más veces en una escala de 10 dígitos? Si por ejemplo hay muchos 4, esa va a ser nuestra moda. La moda es igual a 4. La media es el promedio aritmético de una distribución, es decir, de 10 respuestas de 1 a 10, valga la redundancia, o mejor de 1 a 5, la media aritmética va a ser más o menos qué número va a ser el medio. Por ejemplo, del 1 al 5 más o menos sería entre 2 y 3. Si fuesen una variable cuantitativa ordinal sería 2.5, pero algunas veces la medida es nominal, que entendemos que son las no decimales. Ahí sí, si no se acuerdan de la clase anterior. Bueno, clase, programa, episodio, como quieran llamar. Y luego vamos con la mediana, que es el valor que divide una distribución exactamente por la mitad, sin importar si es par o impar, si es decimal o no es decimal. Luego vamos con las medidas de variabilidad, que son el rango, la desviación estándar y la varianza. El rango es la diferencia entre la puntuación superior e inferior, es decir, la diferencia, otra vez, entre 1 y 5. Bueno, 5 y 1, perdón. Luego vamos con la desviación estándar, que es el promedio de la desviación de las puntuaciones en relación a la media. O sea, qué tanto se desvían los puntajes de nuestra media, que acá dijimos que es la media, es el promedio aritmético, ¿verdad? Y la varianza no es más que la desviación estándar elevada al cuadrado. Y luego vamos con la asimetría, la kurtosis, la razón, la tasa, no de tomar, no de café. Ay, qué rico un café. Luego vamos explicando qué es la asimetría, que es la similitud entre la distribución y la normal. La normal es una, ¿cómo le podría yo decir? Es un valor que ya está establecido, entiéndase, la normal,
la nominal, la binomial, entiéndase, son todos esos aspectos, ¿verdad? Y la distribución, pues es la distribución, ¿verdad? No hay mucha queja en eso. La curtosis es una parábola, un plano cartesiano, o sea, una curva, ¿verdad? Entonces, esto es un indicador, básicamente, que si es plana, si es curva hacia arriba o si es curva hacia abajo. Luego vamos con la razón, que es la relación que tiene una categoría y otra. Eh, Usualmente dos, usualmente tres. Tenemos que tener ya bien definidas nuestras categorías para saber cuál es la razón entre ellas. Y por último la tasa, que es la relación entre el número de casos y el número total, que es básicamente la muestra entre la población, pero los resultados, entiéndase, por favor. Para la complementación solamente de este episodio vamos a hacer quien dice hacer, no, porque ya está hecho, pero vamos a realizar una observación a un ejercicio que ya está hecho, en el que se van a tabular los datos cualitativos de una tabla. Entiéndase por cualitativos el aspecto de género, religión y estado civil. Estos datos son categorías, no son números, por lo tanto se tabulan de forma distinta a como lo hacemos con los datos cuantitativos. Como se pueden dar cuenta, aquí ya están las tablas de frecuencias, que así es como se llaman a la tabulación de los aspectos de género, religión y estado civil. En el aspecto de, bueno, todas tienen el mismo funcionamiento, ¿no? Por ejemplo, para poder hacer la forma de poder encontrar los datos de esto, tenemos que hacerlo de forma con una fórmula, que aquí se puede dar cuenta, aquí, que es igual, contar, punto, sí, se abre paréntesis y se selecciona toda la categoría, que entiendas es toda la columna en la cual están los datos. Y se busca y se pide que encuentre este dato, que es masculino, que está aquí. De esta forma nos arroja este dato, que es 11. Luego va con femenino, que es 10. Se suma y nos da como un total 21, que es la cantidad de gente que está en esta tabla. Luego vamos con la frecuencia absoluta acumulada, que es básicamente este dato. Y luego aquí se suma este más este, que nos da un total de 21, que tiene que ser siempre la totalidad. Luego vamos con las frecuencias relativas, que es este dato dividido dentro del total. Y nos tiene que dar un decimal, que es una proporción, que es 0.52. Y luego vamos con la siguiente, que es lo mismo, y nos da un total de 0.47. Estos dos nos tienen que dar como resultado 1, porque es el total de la proporción. Luego vamos con la frecuencia relativa acumulada, que es este dato aquí. Y este es la suma de este y este. En total nos tiene que dar 1. Luego vamos con las frecuencias porcentuales acumuladas, que es básicamente convertir las frecuencias relativas en las proporciones en porcentajes. Que es básicamente agarrar este dato y multiplicarlo por 100. Como siempre van a poder aquí observar al mismo tiempo que yo estoy explicando aquí arriba en mi tabla de en mi barra de fórmulas. Al multiplicarlo por 100 pasa de ser un número así a ser un número 52.30. Es básicamente la forma en la que se convierte. Se sobreentiende que aquí estos ya son porcentajes. Lo mismo pasa con el 0.47. En total aquí nos tiene que dar 100. Y la frecuencia de porcentual acumulada es este dato aquí. Y este de abajo es este más este. Y en total nos tiene que dar 100. Cuando son pocos datos como el género o el estado civil, es sencillo porque no es mucha pérdida, no es tan complicado ni laborioso la tabulación. Esto cambia obviamente cuando nos vamos a datos más extensos, por ejemplo la religión. Aquí tenemos la religión católica, cristiana, evangélica y adventista, que por cierto saludos a todos aquellos que están ahorita en la época de Cuaresma, Dios los bendiga. Vamos con la misma fórmula, contar puntos y el espacio donde está esa categoría. Y luego vamos con lo que estamos buscando. En total son 7 católicos, 5 cristianos, 7 evangélicos, 2 adventistas. Luego vamos con la frecuencia absoluta acumulada, que es básicamente lo mismo que ya hemos hecho. Este dato es el primero, este no cambia. El siguiente es la sumatoria del de arriba y el de a la par. Lo mismo con este y lo mismo con este. Siempre nos tiene que dar como resultado 21. Lo mismo pasa con la frecuencia relativa absoluta, que es básicamente 33. Aquí son proporciones. En total 1 y aquí igual.
Luego nos vamos a convertirlo en porcentajes para que al final nos dé esta frecuencia porcentual acumulada. Se preguntarán, ¿esto para qué nos sirve? Bueno, es sencillo, es para poder ver cuánto cambia de una categoría a otra. Siempre es para poder determinar el salto. Por ejemplo, en las frecuencias, en estas dos tablitas en las que solo son dos datos, nos podemos dar cuenta que el salto es de 52%. Como solo son dos datos, nos indica de qué lado o cuál es el que está más, hacia dónde está más inclinado. En cambio, en estas es para poder determinar cuánto es el salto. Por ejemplo, de 33% se saltó a 57%. No es mucho, es una diferencia de 20%. Pero de 57 a 90 es una diferencia enorme, son casi 40%. Esto es para que podamos hacernos una idea cuantitativa de las diferencias de las variables cualitativas. Y por datos extras, aquí se puede comprobar que a pesar de que hay algunos datos que son masculinos, aquí están conjugados en femenino. Bueno, esto solamente es para más versatilidad y sencillez, porque Excel es bastante práctico, pero se confunde bastante al momento de que hay casada, casado, soltera, soltero. No es práctico. Excel no puede con datos conjugados de distintas formas. Siempre tenemos que decir en el mismo tiempo, en el mismo género. Aquí no hay ningún plural, ni que no esté, o sea, si uno está en singular, el resto también. Si uno está en femenino, el resto también. De esta forma podemos hacer que la tabla sean más detalladas, ¿verdad? Y ya con esto me despido. Espero que la clase de hoy, la clase, episodio, programa, como quieran llamarlo, les haya sido de bastante entretenimiento y nos vemos. Hasta la próxima. Chao.